Muchas gracias, doctor José Neda Flores, también por la oportunidad de hablar de este tema muy importante y hasta cierto punto un poco discutible, ¿no? En el ámbito jurisdiccional y en el ámbito académico. Bien, vamos a tratar de hacer lo más sucinto posible yo entiendo que a estas horas, de repente después de las labores, está un poquito ya estresada de la labor, etcétera, ¿no? Entonces vamos a iniciar la exposición del día de hoy. A ver, empecemos definiendo qué cosa, pues, en realidad nosotros entendemos por el control de convencionalidad. Porque este es un concepto jurídico, en realidad, que inició a plasmar el jurista mexicano, prestigioso maestro, el señor José Sergio García Ramírez. Un juez que en su momento pertenecía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que él mismo, dentro de sus votos, él plasmaba esta iniciativa de concepto jurídico en respecto al control de convencionalidad, en el caso de Mirna Mac-Chan versus Guatemala en el año 2003. Es decir, este término, esta figura procesal, ¿no? Lo ingresa en el sistema jurídico internacional el doctor Sergio García Ramírez, en mexicanos, en el caso Mirna Mac-Chan versus Guatemala. Él es el que propuso este concepto de control de convencionalidad. Pero al transcurso del tiempo, ya la Corte Interamericana, es decir, el tribunal en su contexto general, asume digamos, este aporte que hace este jurisconsulto, y es donde el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacid Arellano versus Chile, en el año 2006, voy a leer literalmente en su párrafo 124, dice lo siguiente, y quisiera que ustedes estén atentos a lo que voy a leer. Dice lo siguiente: la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Dice, pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no vean mermados por la aplicación de la ley contraria a su objeto. Es decir, en este párrafo, la Corte Internacional de Derechos Humanos, a partir de esta sentencia, Almonacid Arellano versus Chile, en el 2006, plasma qué cosas define, qué cosas significa el control de convencionalidad. Significa que todos los jueces ordinarios, a efecto de interpretar una norma interna, llámese ley, ergo ley, ¿no es cierto?, debe contrastar con la interpretación o con las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese es en realidad, en concreto, el control de convencionalidad, ¿no? En el Perú hay un caso específico también, a los que quieren ampliar sus conocimientos en este tema, el caso Aguado Alfaro versus Perú, seguramente ya conocen algunos de ustedes, en el caso de los trabajadores cesados del Congreso. En ese caso específico también llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual la plasma se analiza respecto a este concepto de control de convencionalidad. Bien. Ahora bien, rápidamente, pero digamos, en estricto, específicamente, ¿qué cosa es el control de convencionalidad? El control de convencionalidad es, pues, la confrontación que hace de una norma de rango inferior, ¿no?, para ver si esta norma de rango inferior es compatible o no con una norma convencional. Es algo similar al control de constitucionalidad. Vuelvo a repetir. El control de convencionalidad es digamos, el
el procedimiento de la confrontación de una norma de rango inferior con una norma o interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es en estricto el control de convencionalidad, ¿no? Y aquí hay que precisar, ¿no? Aquí habla y refiere en forma general a todos los jueces, habla en forma general del Estado, habla en general a todos que ejercen función jurisdiccional. No habla específicamente porque también a veces suele entenderse que solamente los jueces constitucionales podrían hacer este tipo de control, pero no, el alcance es en general, a todo magistrado, a todo órgano jurisdiccional, ¿no? Que ejerce, digamos, justicia, ¿ya? Digamos, tiene una cuestión de vinculación a todos que resuelven estos temas jurídicos. Ahora bien, pero si hacemos un análisis o una comparación con el control de constitucionalidad es similar. Si en el primer caso hemos dicho que es la confrontación de una norma inferior contra la interpretación o contra las normas de la Convención, en el control constitucional será pues confrontar una norma inferior con la interpretación o las normas de la Constitución política del Estado. En ambos casos, si esta norma no es compatible, llámese, con la norma constitucional o la Constitución, significa que esa norma específica, norma de rango inferior, es inválida. Es inválida por digamos, contraponerse a tanto la interpretación o las disposiciones de la Convención o, llámese, a la Constitución política del Estado. Entonces, una primera conclusión que podemos arribar sería lo siguiente. El control de convencional, pues, es aquel proceso que todo juez debe llevar adelante, llevando, por un lado, el tratado o interpretación convencional y la confrontamos con una norma de rango inferior. Si esta norma inferior no es compatible, simplemente es inválida. Y por otro lado, el control de constitucionalidad es, pues, aquel proceso que todo juez también debe llevar adelante, ¿no? Llámese una norma o interpretación constitucional y confrontaremos con la norma del rango inferior, ¿no? Entonces, ese es en concreto para empezar y entrar al tema en estricto. El tema de la responsabilidad funcional, de alguna forma, en realidad está vinculado a la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional en el expediente 020-2015-PI/TC. Y como todos, seguramente aquí asistentes en esta reunión académica, todos tienen conocimiento y seguramente han leído, releído esta sentencia, ¿no? Que declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley 277/85 y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, ¿no? Esta sentencia, pues, ha traído diversos foros, análisis, ¿no? En cuanto a sus efectos en el tiempo, ¿no es cierto? En esa sentencia específicamente señala, pues, efectivamente, que esta sentencia no tiene efecto retroactivo. Y esto también en el artículo 204 del Código Procesal Constitucional, en la cual señala que efectivamente las sentencias de inconstitucionalidad de una norma se publica al Diario Oficial del Perú y al día siguiente, pues, surte sus efectos y efectivamente señala la norma, no tiene efecto retroactivo. No, en esta parte quiero, digamos, hacer una siguiente precisión, ¿no? Hay que tener en cuenta la retroactividad de un dispositivo legal, un símil a la inconstitucionalidad. Si bien es cierto, es claro para todos nosotros que no puede ser retroactivamente una norma, digamos, ¿no? Sus efectos hacia atrás, pero es cierto también, señores, esa retroactividad no significa que, mejor dicho, la prohibición de la retroactividad significa aquella retroactividad en perjuicio de, en este caso, del administrado. Es factible constitucional y legalmente que puede existir una retroactividad benigna. Vuelvo a repetir, la prohibición de la retroactividad de un dispositivo legal en el tiempo significa que yo no puedo sancionar a un ciudadano, digamos, cuando al momento de cometer la infracción le sancionan con 2 años y posteriormente sale una sentencia que le dan 10 años.
o perdón, un dispositivo legal que sale 10 años, yo no lo puedo aplicar en perjuicio de esa persona. Pero lo que sí acepta nuestra Constitución, que sí puedo yo aplicar retroactivamente cuando beneficia al ciudadano. Eso hay que tenerlo bien claro porque a veces solemos decir es retroactivo y se acabó. No, es retroactivo siempre y cuando beneficia al ciudadano. ¿Ya? Es muy importante saber. Muy bien. Entonces, esta sentencia 020-2015 dice que no sería aplicable retroactivamente, pero vuelvo a repetir, ¿no? Si para el tribunal analizó un dispositivo legal, ¿no? En la cual argumentó, sustentó y fundamentó que ese artículo que le daba la potestad, no la potestad, sino la tipificación y la configuración legal de una infracción no era, ¿no? Como hemos dicho hace un rato, no era concorde a nuestra Constitución. Hemos dicho, si no es concorde con una Constitución, significa que esta norma es inválida. Y así lo ha argumentado el Tribunal Constitucional respecto a este artículo 46. Entonces, hemos dicho que la retroactividad es factible constitucional y legalmente siempre y cuando sea benigna. Cuando es en perjuicio, está prohibido. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho, ¿qué pasan aquellos casos judiciales que en procedimientos sancionadores en general, que hayan, digamos, se hayan tramitado, se fueron sancionados los funcionarios, digamos, antes que se emite esta sentencia? Y ahí, ¿no? En la cual, para algunos, aplican retroactivamente la sentencia, ¿no? Para otros, simplemente aplican el control difuso o el control de convencionalidad, que también está en la facultad de cualquier juez. Entonces, hay una diversidad de pronunciamientos al respecto, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que si estamos hablando de un procedimiento administrativo sancionador, significa que está vinculado a las reglas y a los principios, mejor dicho, a los principios y reglas del derecho penal. ¿Ya? Es decir, el procedimiento administrativo sancionador está vinculado a los principios y reglas del derecho penal con ciertos matices, claro está, con ciertos matices. ¿Por qué? Porque ambos, digamos, el derecho penal como el procedimiento administrativo sancionador deriven del jus puniendi del Estado. El de jus puniendi del Estado, ¿no? En ese sentido, la persecución y sanción de las conductas delictivas e infracciones administrativas. Por un lado, las conductas delictivas serán pues las sanciones drásticas, ¿no? En las infracciones administrativas son más atenuantes, entre ellas la inhabilitación, la suspensión, la multa, la llamada de atención, etcétera, etcétera. Pero en su contexto, ¿no? Total del jus puniendi, justamente el procedimiento administrativo sancionador también deriva del jus puniendi del Estado y por ende están circunscritos entre los principios que regula el derecho penal, con ciertas matizaciones, claro está, ¿no? Y por ello en el expediente 0033-2007 el Tribunal Constitucional ha señalado que el jus puniendi del Estado funciona con sus limitaciones de un marco penal de la Constitución bajo los estándares internacionales de la protección de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, bajo los estándares internacionales, está referido al control de convencionalidad, estándares internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, si estamos hablando que el procedimiento administrativo sancionado con el derecho penal de alguna forma derivan de los mismos principios con ciertas matizaciones en el ámbito administrativo, entonces consideramos que el principio de culpabilidad, por ejemplo, el principio de legalidad, el principio de tipicidad, constituyen pues principios básicos del procedimiento sancionador que se debe respetar en todos ellos. No solo se aplica en el ámbito del derecho penal, podemos repetir, sino también en el derecho administrativo sancionador. Y voy a precisar tanto la legalidad como la tipicidad. Ahora bien, en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese sentido, el artículo 9 señala que, pues, que nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que al momento de cometerse no fueran delictivos, según el artículo o el derecho aplicable.
Dice, tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. A eso es lo que yo me refería hace un rato. Es decir, no se le puede aplicar retroactivamente cuando una pena más grave, ¿no? Pero dice, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Se refiere en el ámbito penal, ¿no? Pero estamos diciendo y considerando que esos principios de idea también debería aplicarse el procedimiento sancionador, ¿ya? En el ámbito constitucional, en el artículo 2, numeral 24, literal D, en nuestra Constitución Política del Estado, dice que nada, no podrán ser procesados ni condenados por acto de omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, ¿no? De la ley. Significa que las infracciones o los delitos deben estar plasmados en la ley. Dice, no solamente en la ley, sino también debe estar de manera expresa e inequívoca. Es decir, totalmente clara, ¿no? Y no puede estar un poco ambiguo. No, las infracciones y delitos tienen que estar previamente establecidas y seguramente mis amigos penalistas ya saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, nuestra Constitución también protege en cuanto a la tipicidad, en cuanto al principio de legalidad. En este artículo 20, el artículo 2, numeral 24, literal D. En el artículo 51 del mismo también señala expresamente que la supremacía de la Constitución prevalece sobre la norma rango legal inferior, ¿no? Entonces, es claro que para todos nosotros significa que una norma de rango inferior se contradice con la Constitución y ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no es cierto? Y eso así lo dice el artículo 51 de la Carta Magna. Y finalmente, en cuanto al ámbito constitucional, el artículo 38 señala pues que el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos pues debe actuar de acuerdo a la Constitución, ¿no? Y resalta, ¿no? De existir una incompatibilidad entre una norma constitucional con una norma legal, los jueces prefieren la primera, es decir, lo que dice la Constitución. Y específicamente en nuestra Ley General de Procedimiento Administrativo General, habla específicamente en el artículo 230.5, señala que son aplicables las disposiciones sancionadas vigentes en el momento de incurrir el administrador en la conducta sancionada, salvo que los posteriores le sean más favorables. Este dispositivo legal, este texto legal también admite la aplicación retroactiva siempre y cuando beneficia al administrado. Está proscrito la aplicación retroactivamente cuando perjudica o no al administrado, ¿no? Y en el ámbito procesal, en el tubo de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, en el numeral 1, artículo 9, ¿no? Señala también que de los dispuestos del artículo 51 y 138 de nuestra Constitución, ¿no? Son facultades de los órganos jurisdiccionales de aplicación o de hacer un control difuso, llámese también el control convencionalidad al momento de resolver cuando amerita el mismo. Ahora, ¿qué dice nuestra jurisprudencia? Nuestra jurisprudencia es muy importante también establecer qué cosa es lo que nos dice nuestra jurisprudencia, ¿no? En principio, en la sentencia que hemos mencionado hace un rato, que declaró inconstitucional, el artículo 46, ha señalado en el fundamento 13, dice que corresponderá a la autoridad jurisdiccional competente disponer lo que corresponda en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Significa que el tribunal ha dejado abierto a cada órgano jurisdiccional resolver, hace un momento dije, en un caso específico, podría hacer un control difuso, podría hacer un control de convencionalidad, podría aplicar algunos retroactivamente porque consideran que está beneficiando al administrado, ¿correcto? Entonces, ha dejado abierto el Tribunal Constitucional. No es que ha prohibido, y tampoco podría hacerlo, ¿no? Que no se podría de alguna forma plasmar estos caminos al magistrado que pueda resolver un caso específico, sino simplemente ha dejado la potestad a todos, ha dejado en atribuciones a todo órgano jurisdiccional. Asimismo, en el expediente 4206-2014, PA, ha señalado que sobre la presunta vulneración del principio de legalidad y tipicidad. ¿Qué cosa habla respecto a la tipicidad? Dice, proscribe la posibilidad de atribuir la comisión de una falta o una sanción si cada una de ellas no se encuentra previamente determinada en la ley
o norma con rango de ley, lo dice el Tribunal Constitucional. ¿Ya? También dice que la prohibición de la analogía y de las cláusulas legadas indeterminadas, es decir, prohíbe, o mejor dicho, el Tribunal Constitucional considera inconstitucional aquellas infracciones que están abiertamente, no están debidamente plasmadas, o de repente son cláusulas legadas totalmente indeterminadas. Esa, de alguna forma, el tribunal considera en diversas sentencias, en una de estas es la 4206-2014, en la cual significa que son indeterminadas, ¿no? ¿Y por qué? Dice que el principio de tipicidad dice que impone a la ley penal o a la ley administrativa que esté expresamente clara qué infracción es y qué sanción de esa infracción. Tiene que estar debidamente plasmado en la norma administrativa. No puede estar genéricamente establecido a la potestad del sancionador, es decir, no podría darse a la administración esa facultad de llenar ese vacío, y como ustedes comprenderán, si se llena ese vacío, ingresa la subjetividad, ¿no? Y al ingresar la subjetividad, pues ya se consideraría, entraríamos ya pues a una arbitrariedad de sanción, porque para mí será 1, para él será 10, será 20, para 40, entonces, no. Esas situaciones está proscrito, insisto, por el principio de tipicidad. La tipicidad exige que la infracción esté debidamente establecida y de igual forma la sanción, ¿no? Para que pueda ser debidamente sancionado el administrado. Ahora bien, y ahí me ingreso a un análisis hasta cierto punto laboral, en este caso específico. Antes que nada, quería hacer una precisión, ¿no? El anteaño pasado se hizo un pleno laboral contencioso, el primer pleno laboral contencioso que se hizo, la especialidad contenciosa y la especialidad laboral, en la cual se discutió qué órgano jurisdiccional sería el competente para ver las sanciones de Contraloría, ¿no? Hubo bueno, como siempre en los plenos, una discusión interna entre los magistrados en la cual por mayoría se dispuso que las sanciones de responsabilidad funcional recaerían en los juzgados laborales. Pues bien, en ese sentido, en ese contexto, ¿no? En el expediente, el Tribunal Constitucional, en el expediente 97 o 976-2001 AA, ha señalado lo siguiente, ¿no? Dice, se produce el denominado despido fraudulento cuando se despide al trabajador con ánimo y auspiciado por el engaño. Por ende, de manera contraria a la verdad y a la rectitud de las relaciones laborales, aun cuando se cumpla con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se le imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos, imaginarios, o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad. Significa que esta sentencia considera que existe también despido fraudulento cuando al trabajador, al funcionario se le imputa una infracción y como consecuencia de ello se desvincula laboralmente con la entidad, pero vulnerando el principio de tipicidad, ¿no? Ojo con ese detalle, ¿no? Significa que cualquier ciudadano, cualquier administrado, cualquier trabajador, funcionario, debería imputársele, vuelvo a repetir, una infracción clara y una sanción clara. Pero sin embargo, si se quebranta esa exigencia tanto de la Constitución y el Tribunal Constitucional lo dice en sus diversas sentencias, significa que se convertiría en un despido fraudulento, ¿ya? Y así lo dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Muy bien. Y otra cosa más que quisiera señalarles es lo siguiente. El quinto Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional, en el punto 3, ha señalado que en los casos de despido fraudulento, el trabajador tiene derecho a demandar la reposición en el empleo. Además, dice, podrá acumular el pago de la indemnización de los daños y perjuicios, ¿no? Y este es un tema muy discutible aún todavía y seguramente se analizará en su momento, pero en cuanto vinculado, claro, está en el tema que estamos señalando, pero acá estamos haciendo un símil, lo que sería la inhabilitación del funcionario
por sanción como una especie de despido, porque en tanto se considera la inhabilitación que no puede elaborar ese funcionario en una entidad, ¿no? Entonces, se deja abierto ahí la discusión, ¿no? Efectivamente, sería un pago de indemnización al trabajador para poder resarcir los daños que pudo haber ocasionado al trabajador, ¿no? Pero eso ya será materia de discusión en otra oportunidad, pero ahí deja a salvo esa sentencia respecto a la indemnización. Ahora bien, en cuanto a las infracciones, cuando dicen ese funcionario o ese servidor será sancionado por incumplir las disposiciones del marco legal, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué perspectiva tienen de esa infracción? ¿Cómo lo toman? ¿Incurrir en cualquier acción o omisión de los funcionarios de la entidad? No llevar correctamente sus funciones. Ese tipo de infracciones, pues como ustedes quizás más rápido se darán cuenta, son infracciones totalmente pues desvinculadas respecto a la materia y estrictamente cuál sería la obligación, ¿no? Para poder, cuál es el acto prohibido que se le puede exigir, ¿no es cierto?, al administrado, ¿no? No se podría, entraría una incertidumbre, ¿correcto? Entonces, y eso no se puede llenar, ¿no es cierto?, con otro dispositivo legal que no sea la ley, ¿no? Porque sostener que se puede llenar con un dispositivo legal que no tiene el rango de ley significa pues que estaríamos dando la posibilidad de legislar a las entidades públicas cuando ustedes saben, ¿no es cierto?, el Congreso, el poder legislativo, ¿no? Pero bueno, ahí está, hay infracciones de ese tipo, no solamente en el ámbito sancionador, en el ámbito disciplinario administrativo encontramos abundantes infracciones de ese tipo. En el Código de Ética hay cantidad de infracciones que dicen genéricos, que son muy genéricos, muy indeterminados, y sin embargo al momento de sancionar llenan ese vacío, ¿no?, en la cual no está plasmado en la ley, ¿no? Entonces, eso es un tema que quería traer a cuenta, que todos estamos de acuerdo que todo administrado, todo funcionario, todo servidor que comete una infracción, que comete un delito, debe ser sancionado. En eso estamos totalmente de acuerdo todos. Pero es cierto también que se tiene que sancionar, se tiene que imponer las sanciones que correspondan, respetando las reglas, respetando los principios constitucionales, porque de no hacerlo estaríamos dando sancionar por sancionar tampoco es así, ¿no? Y esto estoy hablando en forma genérica en tanto que en el Estado peruano, tanto el procedimiento administrativo disciplinario como el procedimiento sancionador, a veces se comete este tipo de omisiones que mayormente perjudica a los ciudadanos, a los administrados y a los funcionarios. Muy bien, entonces, estamos señalando esas infracciones, sanciones genéricas, indeterminadas, no condice con la Constitución, no condice con las normas y las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, significa, pues, ¿cuál es el resultado? Ya hace un rato dije, si no concuerda con la Constitución, si no concuerda con la Convención, esa infracción es totalmente inválida, ¿no? Entonces, si esto es así, si las infracciones plasmadas son válidas, significaría entonces que esos procedimientos sancionadores sería atípica, ¿correcto? Atípica. Entonces, si hace un rato hemos dicho que el procedimiento administrativo sancionador lleva consigo también las reglas y principios del derecho penal, y como todos ustedes saben, seguramente, dentro de los elementos configurativos de un delito, los elementos configurativos de una infracción administrativa, ¿no?, comprende, pues, juridicidad, ¿no?, la antijuridicidad, ¿no?, y la culpabilidad.
adicionalmente la conducta. Pero si estamos señalando y considerando si en un caso específico se quebranta este principio de legalidad, se quebranta el principio de tipicidad de esa conducta, por más grave que pueda existir, se quebrante esa situación, significa que esa conducta es atípica. Y si esa conducta es atípica, lamentablemente, pues, por unas omisiones de nuestro legislador, de nuestro ordenamiento jurídico, esa infracción podría quedarse sin sancionar. Significa entonces que es muy importante regular en el ámbito general, vuelvo a repetir, el procedimiento sancionador con el procedimiento disciplinario debidamente clara, precisa, para no tener inconvenientes más adelante y no tener responsabilidades tampoco. ¿Ya? Vuelvo a repetir, si estamos hablando de que la tipicidad analiza la conducta o el hecho realizado por el sujeto de la ley, pero si esa infracción ha quebrantado el principio de legalidad, el principio de tipicidad, significa que pues no estaría tipificado esa conducta. Ahora bien, si no está tipificado, ¿yo puedo continuar el análisis de un hecho concreto? La respuesta es no, porque las etapas, la configuración tanto de la infracción como el delito son preclusivos. Si esa conducta es atípica, ya no puedo seguir continuando el análisis, ¿no? Porque es atípica, ya no puedo estar ahí analizando la antijuridicidad ni la culpabilidad. Simplemente esos procedimientos que diría, pues, vuelvo a repetir, no por la cuestión del orden jurisdiccional, sino por las normas y el orden, los dispositivos legales que están hasta cierto punto mal redactadas, ¿no? Entonces, es penoso esto, pero quería de alguna forma poner en relieve esta situación para que de alguna forma nuestros legisladores regulen bien, ¿no? Regulen bien en tanto que no se cometen estas situaciones, porque a fin de cuentas todo ese problema, porque se regula mal, va a llegar de alguna forma al órgano jurisdiccional, al Poder Judicial, y los jueces son los que resuelven esa situación. Entonces, para evitar de todas esas situaciones, ¿no? Se evitaría regulando mucho mejor en cuanto a las infracciones en el ámbito del procedimiento sancionador como en el ámbito disciplinario. Y aquí evitaríamos, digamos, tanto para el Estado como para los funcionarios y trabajadores estarían más condiciones a la Constitución y a la Convención. Porque todo funcionario y trabajador tiene que saber qué cosa se le imputa, tiene que saber qué cosa habría infringido y cuál sería la sanción, ¿no? Infracciones, es decir, no cumpliste aquel funcionario que no cumple el plazo legal, será sancionado con 10 días. O será sancionado. ¿Qué plazo? ¿Qué sanción? Y llegan dentro de su análisis de la sanción, analizan, no, debió ser 10, debió ser 5, debió ser 4. Entonces, esas cosas traen indefensión a todo ciudadano, ¿ya? Entonces, muy humildemente menciono que el procedimiento sancionador en general a veces se comete este tipo de omisiones y no es correcto por las razones que he señalado, ¿no? Se tiene que interpretar nuestras normas jurídicas internas con nuestra Constitución y en segundo lugar por el control de convencionalidad, ¿no? Y no se olviden que ya no estamos nosotros en un estado legal del derecho, que nos encontramos en un estado legal constitucional de derecho. Es una cosa totalmente distinta, ¿no? Anteriormente, hace muchísimos años, eso también ya el tribunal hace muchísimos años lo ha plasmado, sí, no es que el juez es boca de la ley, significa, no es que el juez o la administración va a interpretar la ley, digamos, cerradamente y nada más. No, tiene que ir más allá. ¿Y cuál es ese ímpetu hacia más allá? Es respecto contrastar con lo que dice la Constitución, contrastar con lo que dice la interpretación y las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, eso era más o menos lo que yo quería plasmar con ustedes, muy resumidamente, obviamente, este tema respecto a
al control de convencionalidad, ¿no? Constitucionalidad, legalidad y derecho laboral en el procedimiento sancionador. Dicho esto, estaré llano a las preguntas que pueden existir. Gracias. Gracias, doctor Johnny. Doctor, tenemos una pregunta en el chat del doctor Rafael Quispe. Voy a leerla. ¿Qué cosa era? ¿Cabe sancionar a un servidor por faltas leves bajo un RIT o RIS, o siempre tiene que ser sancionado por faltas en el ejercicio de sus funciones de acuerdo a documentos de gestión específicos? A ver, acá estoy leyendo, dice Rafael Quispe Delgadillo, ¿no? Cabe sancionar a un servidor por faltas leves bajo el reglamento interno de trabajo, debe ser, ¿no? O el reglamento, no entiende esa parte. O siempre tiene que ser sancionado por faltas en el ejercicio de sus funciones de acuerdo al documento de gestión. Bueno, es una pregunta muy importante del señor Quispe Delgadillo, porque una cosa es el reglamento interno de trabajo, otra cosa son documentos de gestión. Lo estrictamente, en cuanto a las responsabilidades, tienen que ser los documentos de gestión que son, digamos, a ver, el reglamento interno de trabajo es más genérico. En cambio, los documentos de gestión, MOF, ROF, son específicamente, delimita las funciones de cada servidor. Entonces, habría que ver los documentos de gestión en estricto, ¿no? Porque a veces los reglamentos internos de trabajo son muy genéricos, muy indeterminados, pero en cambio los documentos de gestión son más específicos, ¿no? Entonces, ahí habría que analizar en el caso concreto. No sé si he respondido al señor. Bueno, muchas gracias en todo caso por la pregunta. Sí, contesta que sí, está absuelta su pregunta. La siguiente pregunta de Julio Limo nos dice: si no se ha notificado la resolución que establece una sanción, ¿se puede alegar caducidad? A ver, estoy entendiendo, señor Limo, que dice, si no se ha notificado la resolución que establece una sanción, ¿se puede alegar caducidad? Bueno, lo que yo le puedo decir en forma genérica es que los actos administrativos se pueden convalidar y conocer de la siguiente forma, o por notificación o por conocimiento del administrado. Es decir, no significa que si no lo ha notificado, puede ser que el administrado se haya enterado de la sanción, llámese de repente virtualmente o ha ingresado a leer la expediente administrativo, ¿no? Lo concreto es que la convalidación de que el administrado conozca la decisión de la administración no necesariamente parte de la notificación en estricto. Puede ser también por otros actos como la lectura y conocimiento indirecto del administrado. En ese sentido, si el administrado hace saber que conoció esa actuación administrativo, significa que, pues, ojo, la caducidad, estamos hablando de dos tipos, la caducidad que tiene la administración de poder interponer una demanda o la caducidad que puede interponer el mismo administrado ante el órgano jurisdiccional. Eso es una caducidad, pero hay otra caducidad que también cada entidad tiene plasmado por ley. Ojo, la ley o el dispositivo interno de la administración tiene que establecer claramente cuál sería el plazo de caducidad de la potestad sancionadora de la entidad, que es otro caso. Yo no sé cuál de ellos será de lo que pregunta el señor Limo, pero al parecer sería la caducidad interna de la administración, ¿no? Ahí estamos hablando de la potestad sancionadora de la entidad, y eso tiene que estar plasmado y establecido en las normas administrativas. Dice Juan Diego Monroy Pino, es aplicable el principio de retroactividad benigna cuando en la nueva norma sancionadora ya no aparece la conducta infractora. Ojo, no se deroga, sino, claro, no, hemos dicho que no es, o sea, el proceso de inconstitucionalidad no deroga, sino lo invalida, ¿ya? Es una cosa muy distinta. La derogación es por otra ley, pero en cuanto al proceso de inconstitucionalidad, simplemente lo invalida por inconstitucional. El magistrado también que hace control difuso o control de convencional no es que la deroga, sino simplemente que lo invalida porque quebranta nuestra Constitución, ¿ya? Y significa que no entra en vigencia, significa que sí lo puede aplicar retroactivamente benigna, en caso fuese, ¿no? Dice, ¿qué pasa si un servidor no tiene establecidas sus funciones en el MOF y tan solo le asignaron funciones
de su contrato, en el caso específico de un trabajador CAS, ¿se le puede sancionar? Bueno, en los contratos obviamente sí, si en el contrato está especificado sus obligaciones, si ha incumplido la obligación, tranquilamente se le puede sancionar, porque ha incumplido una obligación del contrato y está plasmado tranquila y claramente. Caterine La Rosa Castillo dice, la pregunta ¿es COVID y responsabilidad funcional? No lo entiendo. El juez ha tenido personal con COVID, inclusive UCI, y le imputan atraso por responsabilidad funcional que opinión la mesa. A ver, dice, la pregunta es, estoy entendiendo que hay un servidor que fue sancionado pese que tuvo COVID por atraso, algo así. Eso es lo que estoy entendiendo. Tres Bueno, trabajadores, doctor, 3 trabajadores. A ver, muchas gracias, doctora. Un gusto después de mucho tiempo. Gracias ¿no? por su magnífica ponencia, doctor. Muchas gracias. A ver, doctora, en el caso específico del COVID, hay resoluciones administrativas del Consejo Ejecutivo en la cual ha señalado específicamente que es aceptable hasta cierto punto los ciertos atrasos, tanto los plazos, incluso los plazos legales se han suspendido en algunas oportunidades. En todo caso, hay que tener en cuenta lo siguiente. Todo ciudadano, todo funcionario tiene que tener, o mejor dicho, es responsable hasta que física, objetivamente posible, pudo haberlo hecho de acuerdo a sus funciones. Es decir, si yo tuve COVID, ¿no es cierto? Significa que estoy dentro del grupo vulnerable, el grupo de protección, estoy dentro de las situaciones que yo debo ejercer mis funciones, sí, pero dentro de los parámetros mínimos. No significa que se me va a exigir, digamos, en los parámetros normales, ¿no? Significa que considero, quizás para no adelantar algún juicio en términos generales, cualquier tipo de eximente de responsabilidad del servidor debidamente comprobada, como en este caso, ¿no? Considero que no debería haber una infracción, porque físicamente posible ese servidor no podría, pues, cumplirla, por las razones que hemos dicho. Más aún, esta enfermedad trae, digamos, efectos secundarios, ¿no? Yo considero que no sería loable y factible alguna sanción, ¿no? Dice, se puede sancionar si la norma señala términos genéricos amplios. Hemos dicho que en principio no, en forma general no se le puede sancionar a un servidor, un funcionario, el entendido por términos genéricos que son llenados después dentro del análisis de la resolución de sanción, ¿no? Hemos dicho que no se puede. Leonilda Loreto dice, bueno, ya, creo que no hay más preguntas. A ver, vamos a ver más abajo. ¿Qué se puede hacer cuando el órgano de control apertura investigación disciplinaria con conceptos determinados como haber incumplido con sus funciones? Bueno, quiero hacer una precisión. Me he referido en términos generales, ¿ya? Yo no quiero enemistarme con ningún tipo de entidad del Poder Judicial, ni mucho menos. He establecido, conforme ustedes han visto, reglas y principios generales, ¿ya? Y esas reglas y principios generales se aplican a todo procedimiento administrativo sancionador y todo procedimiento disciplinario, ¿no? Y las reglas se les he dicho, les he señalado, pero en el caso específico tampoco yo puedo plasmarme ese análisis porque ustedes comprenderán, a veces esas situaciones pueden llegar al órgano funcional donde laboro y estaría adelantando juicio, pero en términos generales, hemos dicho que tendría que estar la infracción debidamente señalada, especificada, qué infracción, cuál es el acto prohibido que se habría infringido. Si no lo hice, pues estaríamos entrando, ¿no?, a la extensiva de un procedimiento que no permite nuestra Constitución. Una vez sancionado, el servidor del órgano controlador puede interponer apelación ante el órgano superior controlador y a su vez solicitar informar. Bueno, en todo procedimiento administrativo existe la doble instancia. En este caso, si es el órgano controlador de Contraloría, obviamente está el tribunal. Y en toda entidad pública, si es un proceso disciplinario, igual hay una segunda instancia, ¿no? En la segunda instancia puede analizar, puede informar y todo lo que corresponde a su derecho. ¿Por qué el plazo de caducidad para la queja de partes menor a la que tiene la administración para iniciar el procedimiento sancionador que incluso puede ver? A ver,
a la pregunta del señor Campuzano, vuelvo a repetir, el procedimiento sancionador es distinto al procedimiento disciplinario. Si bien comparten principios y reglas, pero no son distintos. Ojo, el procedimiento administrativo sancionador, yo realmente considero que todo es un disciplinario, pero para la ley está regulado por dos lados, el sancionador y el disciplinario. ¿Ya? Son totalmente distintos. El sancionador, Contraloría, el disciplinario, servir. Así está plasmado. ¿Ya? Hay que tener en consideración eso, no hay que confundir los términos. ¿Ya? Y la caducidad, obviamente, vuelvo a repetir, hay que hacer la precisión, caducidad interna o caducidad externa para, digamos, acudir al órgano jurisdiccional. Dice, buenas noches a los contratados. Por órdenes de servicio, ¿les alcanza alguna responsabilidad en el procedimiento administrativo sancionador? Bueno, yo considero que los órganos de servicios, primero deberían estar plasmados sus obligaciones en el contrato, ¿no? Pero si no están plasmados en ello, creo que no, ¿no? Dice, ¿cuál es la diferencia entre reincidencia y reiterancia? ¿No? Me pide en estos momentos, reincidencia sería pues la misma infracción, reincide la misma infracción. Y reiterancia, bueno, yo creo que es cuestión de términos nada más, en realidad es cometer la misma infracción o cometer una, reiterancia podría ser cometer una infracción distinta a otra, pero la reincidencia es la misma infracción, ¿no? Dice sancionar a los servidores funcionarios públicos que se encuentren hechos de responsabilidad administrativa, no lo entiendo. Ya para acabar, ¿ya? Esta es la última pregunta. ¿Se les puede iniciar procedimiento administrativo sancionar a los servidores funcionarios públicos que se encuentran en hechos con responsabilidad administrativa funcional? No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta, doctora, a ver, dice que la ley 2744 establece puntualmente en su artículo 26 puntos que en caso de se demuestre que la notificación se ha realizado sin la formalidad y requisitos legales, la autoridad se rehaga subsanando las omisiones en perjuicio para el administrado. En consecuencia, si en ese lapso se produce la caducidad, aplica la misma o no aplicaría, porque ya existe procedimiento por parte de la administración. Ya, yo consideraría que sí habría, o sea, si hay un pronunciamiento de la administración, no sé qué caducidad podría invocarse, y hay un pronunciamiento, ¿no? La caducidad se invoca cuando no hay un pronunciamiento de la administración, y significa que tuvo un plazo para que pueda sancionar, por ejemplo, y hay dispositivos internos que dicen, si no, la administración tiene 2 meses para sancionar, pasa 8 meses después sanciona, bueno, significa que está fuera de plazo, ¿no? Pero en el caso específico me dice que ya sancionó, entonces no sé qué caducidad puede invocarse. Bueno, en fin, hay otras preguntas que no les entiendo y gracias por el interés. En el caso de las sanciones, impuestos basados, cabe la aplicación de las eximentes. Bueno, en cuanto a los eximentes atenuantes, ojo, hay que tener mucho cuidado con la aplicación de los eximentes y atenuantes. Los eximentes atenuantes es posterior al análisis que hemos hecho. No se puede analizar un caso concreto de una infracción cuando esta infracción adolece la tipicidad, cuando esta infracción adolece el principio de legalidad, y de frente podemos ir al eximente atenuante. No, un momentito, hemos dicho que son preclusivos. Si se reúne todo el resto que hemos señalado, tipicidad, culpabilidad, antijuridicidad y todo eso, recién vamos a analizar si el infractor cumplió o no sus obligaciones, si está entre los eximientes o estará en los atenuantes. Pero lo que no podemos hacer, una infracción no está debidamente establecido y no podemos ir directamente al eximentes y atenuantes. Ojo, ¿ya? Se ve bastante en los órganos jurisdiccionales ese tipo de situaciones, y por eso que a veces sanciones. Dicho esto, señores, muchísimas gracias a todos por las preguntas. Lamentablemente ya el tiempo premura. Muchas gracias. Y estoy llano para cualquier otra eventualidad, doctora Kennedy. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. En nombre del doctor José Antonio Neira Flores, quiero compartir este certificado en agradecimiento a su valiosa colaboración, la colaboración de siempre y gran aporte académico a la escuela. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias, doctor José Neira. Muy amable. Le hago presente. Gracias.